Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas, compañeros y compañeras de la Patria Grande. Yo soy Percy Catari y les doy la bienvenida a esta edición de Comunisur el día de hoy, sábado 19 de julio del año 2025. El tema que nos trae hoy es el papel de las organizaciones sociales en la lucha antiimperialista. Para ello, para hablar sobre el tema, estamos ya en sala con Raúl Samillán Sanga. Él es de Perú, presidente de la Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Asesinadas Víctimas de las Masacres del año 2022 y 2023 allá en la República del Perú. También invitada estamos esperándolo ya, a la compañera desde Colombia, Luz Mary Panche Chocue. Ella es de la nación indígena Masa, Nasa, nación indígena Nasa. Además, ella es defensora de los pueblos y la selva amazónica, quien también fue invitada el día de hoy para que nos pueda contar sus experiencias allá en el territorio colombiano. Y por el Estado Plurinacional de Bolivia está la compañera que se ha declarado hace unos días nada más como perseguida política. Ella es la abogada Ruth Yolanda Nina, quien es vicepresidenta del partido PANBOL, Partido de Acción Nacional Boliviano, quien ha estado hace un momento nada más por aquí en sala. Parece que tiene algunos problemas de conexión, pero estamos esperándola para que nos pueda contar esta experiencia que está atravesando y sobre todo para que la audiencia de la Patria Grande también se entere lo que está sucediendo ahora en el Estado Plurinacional de Bolivia. Agradecer a los compañeros y compañeras de comunicadores populares latinoamericanos, la red Copla, a los hermanos y hermanas de Resumen Latinoamericano que sale desde Argentina, Radio Sudamericana allá en Colombia, a los compañeros de Radio Atreverse, a Revista Atreverse, que están en los controles el día de hoy. Revista Atreverse, muchísimas gracias por este soporte, este aguante. A todos los compañeros y compañeras que pertenecen al Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América en Ecuador, a esta red de radios comunitarias, Voces Comunitarias, lo propio para Venezuela, la red de radios comunitarias allá que nos toman la señal, a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, otra red muy importante en la Patria Grande que también toma la señal de Comunisur, a la revista La Humanidad que sale desde Uruguay, a los compañeros y compañeras de AP News que tiene su base central allá en Estados Unidos. No son pro yanquis por si acaso, son de los nuestros. A los compañeros de ojopublico.net que sale desde República Dominicana, también a Ecos Latinos que sale desde Argentina, a los compañeros de la 830 AM de Radio El Pueblo allá en la República Argentina, muchísimas gracias, a RTV en Paraguay, y así nos cansaríamos de decir a todos los medios que conforman esta importante red comunicacional que es el Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América. Estamos ya aptos para poder empezar. Lastimosamente la compañera colombiana tiene algunos problemas para ingresar, espero que lo pueda hacer. Runina está también en sala. Por favor, compañera, te estamos esperando. Raúl, comenzaremos hablando de lo que sucede en Perú desde que diera el golpe en los años 90 el japonés Alberto Kenya Fujimori, ¿no? Aquel personaje asiático que entre gallos y medianoche dio un golpe de Estado y cambió la constitución de la República del Perú para ponerlo a merced de las grandes transnacionales que hasta ahora siguen dominando y solo cambian de rostros porque las políticas neoliberales se siguen profundizando. En los años 2022 y 2023 ocurrió un hecho fatídico, y es que el presidente democráticamente electo, Pedro Castillo Terrones, fue apresado
y eso hizo que la población salga a las calles a exigir justicia, no solo para él, sino también para la población. Hecho eso, vino una masacre, del cual nos duele mucho a todos los habitantes de la patria grande, que tenemos dos dedos de frente de dignidad, y por ello te damos la palabra para que nos cuentes cuál es tu experiencia, qué es lo que ha sucedido desde ese entonces en el Perú. Hoy tratamos el papel de las organizaciones sociales en la lucha antiimperialista. Adelante, Raúl Samillán, tiene la palabra, compañero. Buen día. ¿Qué tal? Activa tu micrófono, te escuchamos. Adelante, compañero. Muy buenos días y un saludo desde acá. Reciban un saludo fraterno de todos los familiares, ¿no? Que son víctimas de este gobierno genocida de Dina Boluarte y todas las víctimas, allí a todos los hermanos bolivianos, a todos los hermanos peruanos que radican allá en Bolivia. Bueno, pero sí, así es como lo mencionaste, ¿no? Lamentablemente en el Perú, desde los 90, ¿no? Se ha implantado prácticamente lo que es el terror, un terror de Estado, ¿no? Que día a día ha ido terminando y acabando con la vida de hermanos peruanos, ¿no? Aquellos que protestan en contra de del gobierno, inmediatamente son acallados con balas y perdigones. Y esa historia se vuelve a repetir desde los 90. No olvidemos que durante el gobierno del genocida Alberto Fujimori se han desaparecido 70.000 personas en las diferentes regiones de los Andes. Y bueno, y a la actualidad eso no ha cambiado porque desde ese momento hasta el 2023, 25 ahora, se ha seguido apagando la vida de peruanos que solamente hacen uso de un derecho constitucional y un derecho que también está amparado en los tratados internacionales, ¿no? Que es el derecho a la protesta. Lamentablemente a nosotros en el 2022 y 2023 nos ha tocado vivir momentos muy difíciles en donde este gobierno y este Congreso golpista apagaron la vida de más de 50 hermanos peruanos y a la vez nos dejaron más de 1.500 sobrevivientes. Y desde ese momento nosotros como víctimas nos hemos organizado en una organización nacional que le haga frente a este sistema, que le haga frente a estos gobiernos que solo causan terror en la población, cuando la función del Estado debería de ser proteger, brindar seguridad, pero lamentablemente en el Perú y Latinoamérica esto no es así, sino que todo aquel que levanta la voz tiene que ser acallado, tienen que apagarle la voz, eh, como dándole un ejemplo a los demás ciudadanos para que nadie se atreviera a levantar la voz. ¿No? Ese es el mensaje que quieren dar al Perú y a Latinoamérica. No levantes voz porque estas son las consecuencias, ¿no? Y por eso que nosotros eh, hemos venido resistiendo, a pesar de los tantos golpes y maltratos que nos ha dado este gobierno, pero aún así estamos de pie. Nosotros, como víctimas, no vamos a permitir que se siga pagando la vida de más peruanos. Es por ello que vamos a hacer todo lo posible y si es posible de agotar la vía interna en cuanto al proceso judicial y tendremos que recurrir a tribunales internacionales donde ya hay experiencia. No olvidemos que el genocida de Alberto Fujimori ha sido sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha estado un promedio de 12 años, ¿no? 12 años en la cárcel. Así es que no se ha librado, a pesar de que tenía todo el poder fáctico del lado suyo, porque estos señores coparon el Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Poder Judicial, el sistema electoral, todos los demás poderes estaban pues del lado de este genocida. A pesar de ello, ha sido procesado y al final ha sido sentenciado. Por eso le decimos a la señora Dina Boluarte, a todos estos congresistas golpistas, que tampoco se van a liberar, ¿no? Que solamente esperemos que termine su mandato y con ello el poder que tiene
para que así de esa manera tengan que rendir cuentas al pueblo peruano y a los tribunales de justicia. Ahora, Raúl, es importante lo que nos estás informando a toda la audiencia de Comunisur, porque dejas datos muy, muy importantes, no solo para Perú, sino para todos los territorios del continente. Este acto de copar todos los estamentos del Estado para poder ejercer presión sobre la población, en complicidad con los medios de comunicación que, como le dicen en Perú, terruquean a los que levantan la voz de protesta. Estos actos que han venido desde, yo recuerdo, el gobierno de Belaúnde Terry, ¿no? Adelante, decía, ¿no? Trajo Odebrecht, trajo Lavallato, trajo la Marginal de la Selva, y desde ahí ha venido cambiando rostros con Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo, el disque muerto Alan García. El Perú ha sido una gran experiencia, o es una gran experiencia para la historia latinoamericana, porque se ha ejercido mucha presión sobre los pueblos. Producto de esto, en el año 2022, 2023, más de 50 muertos y un dictador que muere en la total impunidad, Alberto Kenya Fujimori. Yo siempre digo, ¿no? Alberto Fujimori fue el que empezó a destrozar todo en Perú y puso en bandeja de plata, a precio de gallina muerta, todas las empresas nacionales que teníamos en ese momento para destruir la economía y ponerlo a merced de las grandes corporaciones. Es ahí donde viene, Raúl, todo lo que nos estás explicando y todo lo que nos vas a decir es muy importante. Todo lo que está pasando, por ejemplo, ahora en Bolivia, que algunas personas piensan que son casos aislados, ¿no? Que ya se ha dado en otros países como en Perú, por ejemplo, lo más conocido en el continente, la traición de Lenín Moreno a Rafael Correa y la Revolución Ciudadana, la toma de Nayib Bukele del aparato estatal en El Salvador para presionar a los pueblos. Y en este sentido, Raúl, ¿cuál crees tú que sería el papel de las organizaciones sociales justamente en esta lucha anticolonial, antiimperialista, reivindicativa de nuestra propia existencia, de nuestras raíces y bajo nuestra propia idiosincrasia, Raúl? Bueno, como lo has mencionado, lo que se ha vivido en los 90, nosotros aquí lo estamos volviendo a vivir. Este gobierno genocida de Dina Boluarte, lo que ha hecho justamente con la hija pues, de aquel genocida dictador Alberto Fujimori, que es Keiko Fujimori, han ido copando las instituciones del Estado peruano, han ido absorbiendo a los poderes del Estado. Es por ello que la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, el Congreso y demás otras instituciones están totalmente parcializadas con el gobierno. Entonces quieren volver a repetir la historia. Ahorita lo único que les falta tomar es el Ministerio Público, por lo cual el Congreso está dando pasos acelerados para de una vez intervenir en esta institución autónoma del Estado peruano, para así de esa manera poner fiscales, ¿no? A su medida, ¿no? Para que estas investigaciones que tiene no continúen avanzando. Por ello, ante todo esto que viene pasando en el Perú, yo creo que es momento de que el pueblo peruano y el pueblo latinoamericano empiecen a unirse, ¿no? A ejercer el derecho a la protesta, a levantar su voz, porque el pueblo es lo único que tiene, pues, es la voz para reclamar justamente que el Estado atienda las demandas y necesidades de esos pueblos que lamentablemente el Estado no tiene presencia. Entonces, por ello es que creo que esos levantamientos que se dan, y no solamente en el Perú, sino en otros países, ¿no? O lo que están viviendo, por ejemplo, ahora en Bolivia, o lo que se ha vivido, ¿no? En Ecuador, con Lenín Moreno. Entonces, yo creo que todos los latinoamericanos somos, pues, hijos de esa patria grande. Nosotros somos los verdaderos dueños de este territorio, un territorio que ha sido
tomado por la fuerza, porque acá no hubo ningún tipo de conquista, acá hubo simplemente un genocidio, una masacre cuando llegaron pues los europeos. Entonces yo creo que todavía existimos hijos de esa patria grande para unir esos lazos y empezar, ¿no? Uno a uno, empezar a expulsarlos, porque si no defendemos nosotros que lo nuestro, ¿quién lo va a hacer? ¿Qué futuro vamos a dejar a nuestras futuras generaciones? Entonces creo que por ello Puno es un gran ejemplo de resistencia, de lucha. No olvidemos que aquí en Puno, justamente cuando se levanta Tupac Amaru, lo que hicieron los colonos fue justamente, ¿no?, amedrentar, intimidar, descuartizándolos, a Pedro Vilcapaz, a Micaela Bastida o a los hijos de Tupac Amaru, para dejar ejemplo, ¿no? Para que ningún otro indígena o de pueblo originario se atreviera, ¿no?, a levantar su voz, o tendría que acatar todo lo que ellos manden. Pero Puno no se ha sometido. Puno a la actualidad ha mantenido pues el lengua aymara, ¿no?, que tampoco ha sido, digamos, desterrado, ¿no?, o enajenado por esta cultura colonial europea. Entonces, por ello que nosotros tenemos esa resistencia, no, eso que llevamos en la sangre, ¿no? Esa lucha, ¿no?, de que no nos van a quitar pues, lo que es nuestro, nuestra cultura no va a ser absorbida como ellos pretenden. Por eso que nosotros vamos a continuar desde la región de Puno, desde los pueblos quechas o aymaras, ¿no?, lograr pues recuperar lo que es nuestro, y eso tiene que servir como ejemplo a los demás países, ¿no?, como Ecuador, Chile y demás países que de igual manera, ¿no?, estos burgueses o estos europeos o norteamericanos quieren arrebatarnos pues nuestras riquezas, ¿no?, que es de nosotros y que ha sido heredado pues por nuestros antepasados. Claro, exactamente, ¿no? Desde hace más de 500 años se dice que hay una notable resistencia cultural, indígena, popular, enraizado en nuestra propia idiosincrasia, y que este supuesto, entre comillas, descubrimiento de América de Cristóforo Colombo y todos estos criadores de cerdo y bastardos que llegaron aquí, lo único que hicieron es interrumpir un proceso que ya estaba en marcha aquí, ¿no? Con la gran confederación del Tahuantinsuyo y todas estas toda esta cultura que ya teníamos aquí desarrollándose. Ellos vinieron a interrumpir. En este momento me gustaría mucho escuchar a la compañera Runina. Yo creo que tiene algún problema para ingresar, pero me gustaría escuchar porque ya Raúl nos ha hecho la introducción de cuál es el momento en el que estamos actualmente en la patria grande, en nuestro continente, tomando como ejemplo Perú y este intento de avasallar, de escarmentar a los pueblos originarios para que no cometan el error, según ellos, de volver a levantarse, a reclamar sus derechos. Más de 50 muertos, más de 80 creo que es, ¿no, Raúl? Corrígeme, ¿cuántos son los hermanos y hermanas que han asesinado este gobierno de Boluarte hasta el momento? ¿Cuál es el número oficial, Raúl? De manera directa son 50 asesinados, pero de manera indirecta, a consecuencia de todo ello, son más de 70, ¿no? Llegamos a 80, pero con lo que ha pasado ahora, hace unos días atrás, en Arequipa, donde volvieron a asesinar a un ciudadano, ¿no?, que era taxista. Entonces, mira, ya son 51 de manera directa, ¿no?, que recae bajo la responsabilidad de la señora Dina Boluarte, porque ella fue la jefa máxima, ¿no?, de todas las Fuerzas Armadas, pero indirectamente, mire, con las leyes que han aprobado, con el sicariato, llegamos a más de 1.500, ¿no?, los asesinados, y lo cual también eso tiene que recaer en este Congreso y en este gobierno, porque ellos son los que han legislado, promulgado esas leyes, y lo cual eso está haciendo que todas las bandas criminales se empoderen y día a día nos van arrebatando la vida de un peruano. A ver, para el público que recién se conecta, estamos en este episodio de Comunisur
denominado El papel de las organizaciones sociales en la lucha antiimperialista. Está en sala con nosotros ahora Raúl Samillán Sanga. Él es presidente de la Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Víctimas de las Masacres en el año 2022 y 2023. Desde Perú nos está acompañando y nos está relatando todo lo que ha venido sucediendo desde hace años atrás en la República del Perú. Algunas personas podrían decir, ¿a mí qué me interesa si yo no vivo allá? Pues yo digo y respondo de la manera más cortés, sí nos tiene que interesar, porque lo que sucede en Perú en este momento puede suceder o ya está sucediendo tal vez en Bolivia, en Ecuador, en Chile, en Argentina, y es que, como lo decíamos el episodio anterior, el sábado anterior, Latinoamérica está bajo asedio del imperio, no solo ahora, es de hace años atrás. Producto de eso, Milei ofrece la Patagonia chilena y argentina al sionismo para que desarrollen el plan Andinia. En algún momento se dijo que era una teoría conspirativa, que estamos loquitos, pero ahora el tiempo nos da la razón. Y es que el imperio yanqui sionista viene por nuestros recursos naturales. No es para alarmarse, esconderse abajo de la cama, no. Ni tampoco es para salir corriendo y llorando, no. Es para entrar en razón y para, de alguna manera, tomar conciencia, organizarnos en nuestros territorios para hacerle frente a esta nueva arremetida. Me acuerdo, Raúl, esta advertencia del compañero Rafael Correa de hace unos años que decía América Latina se tiene que preparar para el nuevo Plan Cóndor, el Plan Cóndor 2.0, que viene acompañado con la judicialización de la política, el terrorismo mediático y el avasallamiento y la apropiación ilícita de territorios, ¿no? Desplazando a pueblos originarios para quitarles sus recursos naturales. En ese momento estamos ahora. Alerta, Patria Grande, alerta, porque el imperio, luego de saquear el África, después de tratar de destruir y bombardear todo lo que está haciendo con el pueblo palestino en Medio Oriente, ¿no? Llamado Medio Oriente, ahora ha puesto sus ojos sobre nuestro territorio de paz. Lo voy a decir hasta el cansancio, porque eso tiene que quedar claro. Me gustaría en este momento, justo estoy hablando con la hermana Ruth por interno, me gustaría escuchar su ponencia para que nos relate qué es lo que está pasando en Bolivia, no tan ajeno ni tan distante de lo que nos cuenta Raúl Samillán desde Perú. En Bolivia también se está tratando de escarmentar al llamado indio. Aquí se le dice indio, ¿no? Bueno, yo opino lo mismo de lo que dijo la hermana Ruth hace un par de días, ayer también lo dijo, que los indios están allá en la India. Nosotros somos originarios, digo nosotros, mi madre quechua y yo también soy orgulloso de mis raíces, pero se está tratando nuevamente de descuartizar, ¿no? Aquel que regresó y que ahora es millones, ¿no? Esta gran dualidad del mundo andino antiguo. El gran Tupac Amaru, José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Con su compañera Micaela Bastidas, y por el lado del Alto Perú, ahora Bolivia, ahora Estado Plurinacional de Bolivia, el gran Julián Apaza, Tupac Atari, con su compañera Bartolina Sisa, esta gran resistencia anticolonial, ellos coordinaban, era una gran resistencia, esto era el Taqui Oncoy, ¿no? Se levantaron y dijeron, no, basta, aquí queda todas estas intenciones que tienen. Ahora están descuartizando nuevamente al movimiento social, proscribiendo su participación en el escenario electoral, porque, como ustedes saben, han sacado del escenario político o tratan de sacar del escenario electoral político a Evo Morales Ayma, el líder nato del Estado Plurinacional de Bolivia, y pues por ende el movimiento social se siente no representado y algo va a pasar en Bolivia. Ruth Nina, si estás con nosotros, por favor quisiéramos escucharte porque están pasando muchas cosas que tienes que informar a la Patria Grande.
Agradecer, por cierto, Raúl, compañeros, compañeras que nos están sintonizando, a Radio Soberanía en sus frecuencias que tiene en Bolivia, que toma esta señal, como Unisur se escucha en Bolivia a través de Radio Soberanía, y de todos los medios en la Patria Grande que toman señal para poder enterarnos de lo que sucede en los diferentes territorios. Bueno, Ruth parece que tiene algunos problemas para ingresar. Por favor, hermana, te estamos esperando. Ingresa a sala para poder participar de este programa. Y por lo pronto iremos a seguir conversando con Raúl para que nos digas, Raúl, qué es en la actualidad. Sabemos que hasta el 2022, 2023 hubieron más de 51 muertos, como lo están nombrando ya, desaparecidos. Ha habido intervención incluso de Amnistía Internacional, que ha estado en una delegación en Perú. Se han pronunciado que sí, efectivamente, Dina Boluarte es culpable y tiene que haber sanción. Después de eso, no se supo más. ¿Qué es lo que está pasando actualmente en el movimiento social en Perú, Raúl? Tenemos conocimiento que han llamado a un paro nacional a partir de los días 27, 28 y 29 de julio, según tenemos información. Adelante, Raúl, por favor. Claro, así es, justamente en vista de que esta justicia está parcializada con este gobierno, y justamente el día de ayer en la Comisión de Constitución del Congreso han archivado la denuncia constitucional por los asesinatos, ¿no? A la señora Dina Boluarte. Mira, este Congreso, por eso digo, ¿no? Está totalmente parcializado con esta señora Dina Boluarte. Entonces, a ella nosotros, como víctimas, nos hemos organizado y bueno, y estamos haciendo un llamado, ¿no? A todo el pueblo peruano para una movilización nacional, ¿no? Una marcha fúnebre, ¿no? El Perú está de luto y el Perú sigue de luto porque hace unos días han continuado asesinando, ¿no? Al hermano arequipeño y por lo tanto no podemos celebrar ninguna fiestas patrias porque lamentablemente hay mucha sangre derramada. Mientras no llegue justicia a cada uno de estos familiares, mientras no haya justicia para cada uno de los sobrevivientes que aún tienen la bala en el cuerpo, que aún tienen los perdigones, yo creo que no tenemos nada que celebrar. Por eso, el 28 en Lima se estará llevando a cabo esta marcha fúnebre, donde no solamente está a cargo de los familiares víctimas del 2022-2023, también a ellos se han sumado todos los familiares que son también víctimas de los años 80, ¿no? Como lo mencionaste, del gobierno de Belaunde, de Alan García, de Alberto Fujimori, ¿no? Entonces se van a sumar para esta marcha fúnebre, donde seguramente habrá más de 100 ataúdes, ¿no? Haciendo o sensibilizando al pueblo de Lima que así han dejado a los pueblos de los Andes. Entonces, también a eso se van sumando otras organizaciones y colectivos. Los jóvenes de la comuna universitaria ya, ¿no? Ya han hecho el llamado también a las otras universidades porque ellos van a movilizarse acompañando a los familiares, víctimas, desde la Católica, la San Marcos, ahí está la Agraria, la UNI y demás universidades. A ello también el magisterio peruano ya ha hecho una convocatoria que también se va a movilizar para esos días y es por ello que de la región de Puno van a ir, ¿no? Delegaciones hacia la capital. Y los hermanos transportistas también han hecho un llamado en la capital. O sea, este 27 y 28 no creo que el Perú no tenga nada que celebrar. Al contrario, la movilización, el rechazo será contundente, ¿no? Contra este gobierno y este Congreso golpista. Y eso es lo que se quiere, pues, ¿no? Que todo el pueblo peruano se levante y haga sentir su voz de protesta, así como lo ha dado a conocer en las encuestas, que un 97% rechaza al Congreso y un 98% al gobierno. O sea, estos señores solamente quienes aprueban su gobierno es pues su entorno, ¿no? Su familia, sus amigos que ahorita están desfalcando el tesoro público, son ellos los únicos que están avalando el gobierno. Por lo tanto, para nosotros es un gobierno ilegítimo, igualmente el Congreso es ilegítimo, y lo cual nosotros no vamos a acatar sus leyes ni sus normas, simplemente el pueblo peruano tiene que declararse en insurgencia,
porque estamos frente a un gobierno usurpador que no representa a nadie. Entonces, el llamado, ¿no?, a todas las demás regiones del Perú que se sumen, es el momento para hacer sentir nuestra voz de protesta y nuestro rechazo hacia este gobierno y estas instituciones que han sido tomadas por este gobierno. O sea, está confirmado que a partir del 27 de julio, para los que no saben, para los que están en otros territorios, el Perú celebra sus fiestas patrias el día 28 de julio y el día 29 de julio es parada militar, desfile militar en la ciudad de Lima, que es la capital, y es por eso que se dice que es fiestas patrias en Perú. Como lo ha dicho Raúl, no hay nada que celebrar porque es un gobierno de facto, un gobierno usurpador, un gobierno que ha metido preso al presidente constitucionalmente electo, que es Pedro Castillo Terrones, para poner una marioneta del imperio, para que lo único que haga es estirarse la cara, ponerse algún implante, ¿no? Tratar de aparentar. Yo creo que esta es una sociedad de apariencias. Mientras el pueblo muere de hambre, los políticos sufren, no sufren, gozan de tantas gollerías, de tanto sueldo dorado, de tanto poder que tienen. Yo recuerdo, Raúl, que se hizo un referéndum para ver si el pueblo peruano quería o no quería que sea bicameral. En Perú solo hay un Congreso con los señores, señoritos y señoritas congresistas, padres de la patria, padrastros de la patria, diría yo, ¿no? Pero después de eso, el pueblo peruano dijo, no, no queremos que sea bicameral, no queremos que haya senadores y diputados, pero a su fiel estilo, a tropel, al caballazo, impusieron la bicameralidad. Ahora, si me lo confirma Raúl, si es cierto lo que tengo esta información, que ahora el Perú va a ser bicameral. Vamos a tener senadores y diputados. ¿Es cierto? Bueno, así es, justamente en un referéndum que se llevó a cabo aquí en el Perú, todo el pueblo peruano rechazó esta bicameralidad. El pueblo peruano ha rechazado incluso la reelección de estos congresistas, pero como lo mencionas, a caballazo han impuesto, ignorando de repente, ¿no?, el sentir popular, y prácticamente ahora para el 2026 se va a tener que, ¿no?, elegir para la Cámara de Senadores, de Diputados. Es confirmado, ¿no?, lo que mencionas, y bueno, y justamente contra esos atropellos, pero o sea, lo que el pueblo decide, estos señores no respetan. Simplemente como tienen poder, hacen lo que quieren con nuestra constitución, y lo cual que estamos seguros que un próximo gobierno, así como lo han legislado y han promulgado, de igual manera, de un porrazo lo vamos a eliminar, porque esto no representa al pueblo. Ahora, Raúl, mientras vas tomando tu agüita para que no te ahogues, es importante resumir hasta esta parte. Perú, una república que está sumisa desde sus gobernantes, y qué no decir de la población que ha sido totalmente aplastado el movimiento. Bueno, por ahí me van a de repente criticar, no ha sido aplastado, hay una resistencia anticolonial, hay una herencia generacional que se está desarrollando ahora desde las calles, las organizaciones que vienen dando resistencia a este intento de someter al pueblo, ¿no? Pero en conclusión, el Perú es una colonia de Estados Unidos, sumiso a los intereses imperiales, no solo de los gringos, también ya entraron los chinos. Perú no es de los peruanos. Y aquella famosa frase de que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, yo creo que ahora sale a la luz. Tantos muertos, lo único que ha hecho es demostrar un estado en estado de descomposición, con una clase política que no le interesa el bienestar de la población, y sobre todo lástima da porque el Perú es un país muy hermoso que tiene mucha variedad gastronómica, cultural,
que tiene una variedad increíble de microclimas. Es tan hermoso nuestro continente, nuestra patria grande que viene sufriendo de estos ataques del imperio yanqui sionista. Yo siempre lo voy a decir, el imperio yanqui sionista, no solo son los gringos, son los sionistas que también tienen las garras sobre nuestros países y que utilizan a estos políticos de turno para atormentar con sus políticas al pueblo. Entonces, Raúl, queda confirmado que se recompone el movimiento anticolonial, lo vamos a decir, ¿no? Movimiento anticolonial en el Perú, se recompone y hace un llamado para tomar las calles nuevamente 27, 28 y 29 de julio, nada que celebrar en el Perú y es más, tenemos que denunciar hacia el mundo que el gobierno usurpador de Dina Boluarte lo único que hace es lavarse la cara con la cara estirada, por cierto, que tiene esta señora, ¿no? Con algún mensaje tonto que da por ahí, vacío, hueco y sin contenido y sobre todo sin ayuda al pueblo. Raúl, es importante tu participación, te agradecemos muchísimo, no te vayas todavía, tenemos que hablar algunas cosas más porque lo que está pasando en Perú también está pasando en otros países, ¿no? Nosotros tenemos esa característica, como UNISUR trata de dar voz a dirigentes y a movimientos sociales de diferentes partes del continente para que los pueblos hermanos que sintonizan este programa y esta cadena de programas que hacemos nosotros aprendan y vean lo que puede pasar en sus territorios también. ¿Cierto, Raúl? ¿O no es cierto que América Latina está bajo asedio ahora? Claro, miren, después de haber saqueado todas las riquezas del continente africano, ahora la mirada está puesta pues en América Latina. Es por ello que los yanquis tienen pues cantidad de bases militares, no solamente en el Perú, sino en diferentes países. Y aplaudimos, ¿no? La decisión del gobierno de Colombia de sacar, ¿no? Todo estas bases militares y así poco a poco expulsarlos, porque lo único que vienen estos señores es justamente a apropiarse pues, de nuestros recursos naturales y quitándonos nuestros territorios y contaminando nuestro medio ambiente, lo cual creo que es deber de todos los peruanos y de toda la patria grande defender nuestros recursos naturales, ¿no? Y que todas las riquezas que se tiene que sean para los hijos, ¿no? De estos territorios y no para aquellos yanquis que no, que solamente quieren saquear a toda costa estas riquezas y dejándonos en la miseria, en la pobreza, como ya lo han hecho con los países africanos. Ahora, Raúl, hay un tema que no ha quedado muy claro y es porque la falta de información, el cerco mediático, el que tiene Perú, ¿no? Con estos grandes canales, vamos a decirlo, esta concentración de medios, aísla mucho el saber qué es lo que está pasando actualmente. Teníamos información hace unos días que los mineros habían estado en Lima y que luego en Arequipa hubo enfrentamientos. Si nos podría de repente informar este tema de la minería, no está muy claro. ¿Qué es lo que está pasando realmente en Perú en tema de la minería? ¿Por qué se están enfrentando, Raúl? Bueno, en el Perú está pues la gran minería, ¿no? Las concesionarias que se llevan todo nuestro oro, nuestra plata y nuestro cobre y dejan pues empobrecido a esos pueblos, ¿no? Donde justamente ellos extraen estos minerales. Entonces es por ello que con el tiempo los mismos pobladores, ¿no? De estos lugares han empezado a Hermana, explotar estos recursos, ¿no? Y ahora el Estado, el gobierno los llama mineros informales o mineros ilegales. Y cuando el Estado nunca se ha hecho cargo, ¿no? De darles un puesto de trabajo, generar puestos de trabajo para esta población, o de invertir, ¿no? En la agricultura, porque estos son pueblos andinos
que muchas veces no se dedican en su mayoría pues a la agricultura, pero el gobierno como no ha hecho nada de ello, es por ello que muchos pobladores se dedicaron a la minería artesanal. Entonces, eso ha hecho que las grandes empresas vean pues afectadas, ¿no? Sus intereses, porque con esta minería artesanal prácticamente es como que los quisieran, los están quitándoles, ¿no? Lo que ellos en un futuro querían también apropiarse. Por eso que el gobierno lo que está haciendo es justamente no darles esa aprobación para que estos continúen y se formalice, porque las intenciones del Estado peruano es simplemente vender, pues, ¿no? Todo estos territorios a las transnacionales, como ya lo han hecho, ¿no? En Catabamas, en Huancavelica, donde han dejado sumergida a mucha población en la pobreza. Bueno, parece que hay algún tipo de problemas ahí porque la compañera Rudnina, acabo de hablar con ella por teléfono, me dice que nos mira, nos escucha, pero no puede participar. Parece que tiene algún problema de conexión, ¿no? Por favor, ahí en controles, tomar en cuenta este tema. Rudnina está intentando ingresar, pero parece que tiene algún tipo de problemas en su conexión, creo que es, ¿no? Problemas en su conexión, es por eso que no puede participar, lamentablemente. Pero seguimos esperando, todavía falta un poco de tiempo, seguimos esperando, esperamos que ella pueda participar para que nos comente también a la audiencia de La Patria Grande lo que está sucediendo con su persona. Ahí está, justo ahí está, compañera hermana Rubnina, muchas gracias por la insistencia. Lamentablemente, pues el internet nos juega esta mala pasada, pero ya estamos aquí. Escuchemos lo que usted tiene que decir, y es que me imagino ya escuchó lo que está comentando el hermano de Perú, todo lo que viene sucediendo, qué coincidencia, ¿no? Lo que pasa en Bolivia ahora es, bueno, usted nos va a comentar, adelante, tiene la palabra, compañera, bienvenida, un abrazo. Bueno, muchas gracias. No sé si se me escucha bien en principio. Se le escucha, adelante, adelante, se le escucha perfectamente, bienvenida. Bueno, a tu medio tan prestigioso que a partir de las redes sociales llega a muchos hermanos países, a muchos hermanos migrantes fuera de Bolivia, en nuestro país, y también las fronteras internacionales de Europa, Estados Unidos y toda Latinoamérica, donde existen muchos hermanos migrantes. Bueno, lo que está ocurriendo aquí en Bolivia lamentablemente es algo, puedo decir, catastrófico. Lo que está ocurriendo aquí ya no solamente es la dictadura que estamos nosotros viviendo, sino más al contrario, estamos viviendo una era donde ahora, no solo, aparte de tener que subir, porque en este momento dólar, no hay diésel, no hay gasolina, la canasta familiar se ha disparado increíblemente, donde hoy el pueblo boliviano ya no puede comprar ni siquiera un huevo. El pobre comía huevo, comía las menudencias en todo escenario de la pobreza. Ahora el kilo de una menudencia de pollo cuesta casi un kilo como un kilo de carne, imagínate. Lamentablemente nuestro país está entrando en una hambruna total. Y no existe, peor aún, empleo. Entonces, aparte de ello, el pueblo boliviano tenemos que sufrir la persecución de quienes decimos la verdad, de quienes nos expresamos este sentir y la realidad que la mostramos. Líder que sale a reclamarle al gobierno el alza de la canasta familiar. En este momento tenemos dirigentes en Chonchocoro, imagínate, la cárcel de alta seguridad se ha convertido ahora para amordazar a los dirigentes en Bolivia. Pero los grandes delincuentes que están cometiendo delitos de naturaleza, podemos decir, criminal, están sueltos. No hace nada más, semanas atrás se ha destapado la organización criminal de jueces fiscales, metían a la cárcel inocentes y sacaban en libertad a los delincuentes. Ahí está el exministro César Siles, están en detención preventiva varias autoridades
Pero misteriosamente ninguno de ellos está encarcelado. Están en hospitales, protegidos, ahí en cama caliente, con buena atención de las enfermeras, indicando que todos se han enfermado. Todos los detenidos por estos delitos de semejante, podemos decir, de orden criminal, lamentablemente no hay justicia en Bolivia. Entonces, ahora se está criminalizando incluso cualquier que pueda dar un discurso encendido, discurso revolucionario, e inmediatamente se lo interpreta que ya es criminal. Es decir, si tú vas a decir morir antes que esclavos vivir, entonces ya has tocado el tema de morir y van a decir que tú estás matando, estás amenazando al pueblo entero. Eso es lo que ha ocurrido conmigo, está ocurriendo con mi persona y con muchos dirigentes que ya están en Chonchocoro por el hecho de reclamar el alza de la canasta familiar. Un escenario que jamás se ha visto, pero esto no es responsabilidad solamente del gobierno, esto ya es responsabilidad de la oposición que tiene parlamentario Camacho, de Comunidad Ciudadano Carlos de Mesa, que tienen parlamentarios. Todos ellos ahora con el gobierno hablan un solo lenguaje, un solo idioma, de meter a la cárcel a quien levante la voz en nombre de las naciones indígenas, el nombre de la clase popular obrera que hoy reclama el alza de la canasta familiar o cualquier reclamo legítimo. Esa es la situación que se está viviendo acá en Bolivia. Que el gobierno de Luis Arce está en contubernio con la derecha boliviana para acallar al pueblo boliviano. ¿Eso es lo que usted está tratando de decirnos? Así es, y no solamente esto viene de ahora. Si te das cuenta, el gran parlamento que tiene en este momento durante 5 años que ha gobernado es pues la fracción evidentemente en un momento del MAS, que se dividió en arcismo y evismo. Los traicionaron al movimiento al socialismo y ahora existe 2 tipos de parlamentarios, evismos y arcismos. Y la oposición con Comunidad Ciudadana de Camacho y de Creemos, que sería su parlamento, y de Comunidad Ciudadana de Carlos de Mesa. ¿Por qué digo que no viene de ahora? Porque durante los han manejado el país, aprobaban créditos, no es un solo parlamentario, tienen que ponerse de acuerdo todo el parlamento para poder aprobar créditos, para aprobar cualquier tipo de financiamiento que llega del exterior. Ellos no pasan nada, sino se aprueba por la Cámara Alta y Cámara Baja, y posteriormente el Ejecutivo es el que obviamente lo ejecuta. Entonces aquí no hay responsabilidad solamente de Luis Arce Catacora. La responsabilidad es, y asimismo también del movimiento al socialismo, y con una gran parte de parlamentarios traidores o al sector que ahora totalmente está distanciado de estos parlamentarios. Si te das cuenta, el trabajo de destrozar el país ha sido en unidad, porque los de la oposición, cuando lo han visto como un interés personal, se han unido al evismo. Lo han visto a su interés personal, se han unido al arcismo, y entre ellos así han trabajado durante 5 años, pero ninguno de ellos durante 5 años ha reclamado la canasta familiar, ninguno de ellos ha reclamado el diésel, la gasolina que en este momento los bolivianos están sufriendo, la escasez. No vas a ver un parlamentario que diga en nombre del pueblo boliviano que salga, minoría del evismo o del sector de Evo Pueblo, que son los únicos que están peleando desde el Parlamento para defender al pueblo boliviano, pero son una minoría del sector de Evo Pueblo. En ese sentido, es clara la figura que el desastre social, político, económico es de la oposición y del movimiento al socialismo. Ahora, hermana Ruth, hace unos días nada más ha salido el presidente Luis Arce Catacora a hacer un llamado a la unidad en torno a la izquierda. Usted y otros actores políticos que representan a los pueblos del Estado Plurinacional de Bolivia le han dicho que él no tiene la autoridad moral para hablar y que él no es de izquierda. Sobre ese tema, si nos podría profundizar, por favor. Mira, ya sinceramente yo digo, aquí en Bolivia el hablar de izquierda y derecha nos ha dividido y nos ha destrozado al país.
el pueblo boliviano en general no entiende de ideologías, no entiende de colores políticos. Lo único que entiende es poder tener una economía estable en sus hogares para poder alimentar a su familia. En ese sentido, lamentablemente esta derecha, esta izquierda que nos han estigmatizado, nos han metido en la cabeza de que ahora tenemos que decidir a cuál bando tienes que pertenecer, ha sido el causante de este. Luis Arce Catacora para nosotros, si su gente representaba en un momento dado a la izquierda, hoy en día tiene pues a toda esa gente que ha traicionado al señor Evo Morales, que representa en este momento a la izquierda. Entonces, ¿de qué izquierda hablamos? Si hablaríamos de izquierda, ¿de cuál entonces sería legítimo? ¿Evo Pueblo con Evo Morales o Luis Arce Catacora? El que está peleando en este momento de la canasta familiar y los derechos de una gran parte es Evo Pueblo. Pero Luis Arce Catacora ha estado en el gobierno, entonces si habláramos la izquierda se ha destrozado en este momento. Ahora, el señor Luis Arce Catacora llama a una unidad para poder unificar las izquierdas. Yo me pregunto, ¿a quién va a unificar si la gran mayoría de Evo Pueblo, de la izquierda, no es convocada? ¿Con quién va a hablar Luis Arce Catacora? Con Eva Copa, que esta señora que ha comprado su partido político Morena y que no llega más que al 0%, esa sería la gran unidad, o unirse tal vez a, ¿cómo puedo decir?, a Andrónico, que llega casi al 8%, y que en sus filas de diputados senadores están una gran oposición, gente cacho, gente de la oposición de Medina, son sus candidatos de Andrónico Rodríguez. Entonces, tampoco es izquierda, aparte de que Andrónico Rodríguez, después de traicionar al Trópico, no tiene pisada, no puede llegar al Trópico. Se ha visto ya cuando ha intentado ingresar a la fuerza, el Trópico se ha levantado, han quemado sus banderas, los han correteado y no le han permitido hacer campaña. Entonces, ahí se demuestra que Andrónico Rodríguez ya no pertenece a la izquierda, es la derecha. Basta ver sus candidatos, sus listas, son gente que realmente representan a la oposición en la mayoría de su lista. Y Eduardo del Castillo, imagínense cómo es posible que un partido político llegue a 1 punto y algo más de porcentaje. Entonces, si se van a unir Eduardo del Castillo, del Movimiento al Socialismo, Eva Copa, Andrónico Rodríguez, ni siquiera le llega ni a la puedo decir, ni siquiera para poder decir la unidad. Con quien tendrían que realmente hablar, en la realidad hablaremos, es pues con las grandes mayorías de Evo Pueblo, con el señor Evo Morales. Desde ahí se podría hablar la unidad de las izquierdas, pero lamentablemente no existe ese acercamiento. ¿Por qué? Porque hoy el gobierno, incluso Eduardo del Gobierno y la señora Eva del Alto, han correteado a todo el sector de la izquierda, podemos decir, de los Evo Pueblo. Hoy el señor Santos, pero Ponciano Santos, está en la cárcel porque la señora Eva Copa lo ha denunciado, imagínate, y está en la cárcel. Lo ha metido a la cárcel a uno del Pacto de Unidad. Hablaremos de Eduardo del Castillo, ha metido a la cárcel a todos, y cuando era pues ministro de gobierno, a muchos dirigentes. Ahí está Enrique Mamani, ahí están Fernando, no recuerdo bien su apellido, de Cochabamba, y muchos dirigentes, incluso de Potosí, masacre de Cochabamba, ahí ha metido a la cárcel, ¿no? Y la oposición ha sido cómplice con los parlamentarios de la oposición que tiene, Creemos y Comunidad Ciudadana, hoy ya son ahora de Samuel, de Tuto y de Manfred, que ya se han prostituido y son nuevos candidatos de la oposición, son los que hacen barra y dicen cárcel para tal, y como tienen poder político de diputados, se escucha su voz. Entonces, si te das cuenta, nos han metido a la cárcel, nos están procesando como a Ruth Nina. Y hablaremos de unidad. ¿Cómo podemos hablar de unidad sobre muertos que tenemos ya masacrados en Potosí, en Yayagua? ¿Cómo podemos hablar de unidad sobre encarcelados? Hay algo que ante la opinión pública internacional a la cual nos dirigimos nosotros, en nuestro público objetivo, no ha quedado muy claro. ¿Por qué el MAS ahora le pertenece
a Arce Catacora, a su candidato ex ministro Castillo, llamado Sonia por los narcotraficantes? ¿Y por qué Evo Morales, junto a todo el pueblo leal de las 36 naciones que habitan el Estado plurinacional, han hecho otro instrumento político? Uno. Dos, ¿por qué no se juntan? Dicen, ¿no? Muchos afuera dicen, no, porque si se dividen le van a dar espacio a la derecha para que avance, deberían unirse, dicen ellos. Que quede claro, hermana Rundina, por favor, aclárelo ante la opinión pública internacional. ¿Qué es realmente lo que ha pasado con la sigla del MAS y PCP y por qué ahora existe Evo Pueblo? Adelante. Lo que ha ocurrido con el movimiento al socialismo, cuando nosotros como PAMBOL asistíamos dentro del Tribunal Electoral, cuando estábamos participando en las primeras etapas, en diferentes escenarios donde nos reunimos los partidos políticos, líderes de partidos políticos, es ahí donde realmente Luis Arce Catacora, mediante Eduardo del Castillo, Grover García, le roban la sigla. Es decir, ¿cómo se llama a alguien que te quita la sigla? A un presidente de un partido político que en ese entonces el señor Evo Morales representaba. Lo que ha pasado es que han manipulado desde el gobierno. Luis Arce Catacora ha manipulado al Tribunal Electoral y le ha hecho, y al Tribunal Constitucional, con un amparo constitucional, manipulando todos estos órganos, le ha robado y le ha arrebatado la sigla al señor Evo. Pues le roban la sigla y queda en manos de Luis Arce Catacora y de Grover García, conformando un directorio que realmente hoy son los que están manejando, ¿no es cierto? Y posteriormente el señor Evo Morales busca un partido político para participar. Ahí es donde entra PAMBOL. En primera instancia logra cerrar un acuerdo con FPV, que es un partido político al cual, bueno, pues hacen un acuerdo y al minuto puedo decir de lo que hacen la alianza para poder llevarlo de candidato y contra FPV. Y automáticamente al procesar a FPV se nos explica a PAMBOL, porque FPV y PAMBOL casi han estado, digamos, a la par en anteriores elecciones. Y posteriormente, obviamente, lo sacan de la contienda electoral a FPV y a nosotros, como de rebote, nos sacan a PAMBOL, porque en ese momento dijeron, FPV le ha dado la sigla para que pueda ser candidato al señor Morales, ahora PAMBOL sería el que le diera, y antes que le dé el partido hay que eliminarlo. Y fue ahí a donde nosotros, como PAMBOL, pues somos atropellados y nos quitan la sigla en ese momento. Pero hay dos escenarios. FPV toma un camino posiblemente para defenderse por la vía administrativa. Más al contrario, PAMBOL no se queda callado y utilizamos todos los recursos legales como PAMBOL y como mujer, como líder que soy de este partido, planteamos nosotros para la defensa un amparo constitucional y ganamos y recuperamos nuestro partido político PAMBOL. Y ahí, una vez recuperado, realmente frente a este atropello de este gobierno, del sistema corrupto que maneja, nosotros, las organizaciones sociales se reúnen y dicen, aquí hay dos víctimas. El presidente de PAMBOL, que es nuestro líder, presidente Abdías Cárdenas Pereira, y existe otro presidente que es de Evo Pueblo, esta organización que se crea el señor Evo Morales, al que le roban la sigla del MAS. Existe dos presidentes víctimas del sistema. Entonces las organizaciones sociales dicen, hay que hacer que se unan estos dos liderazgos para que podamos enfrentar al sistema corrupto del Tribunal Electoral, Tribunal Constitucional y cuanto órgano que viola los derechos. Es ahí donde se da, podemos decir, este escenario ante la rabia, la impotencia de PAMBOL y podemos decir, el descontento de nuestra militancia, de decir, solos no podemos luchar, hay que unificar fuerzas del señor Evo Morales y con nuestros liderazgos de PAMBOL, Abdías Cárdenas Pereira, y asumimos este reto. Pero mira, ganamos el partido, recuperamos el partido
Y en este momento deberíamos estar inscribiendo y hubiéramos estado participando en la papeleta, pero ¿qué ha hecho el Tribunal Electoral, Tribunal Constitucional, a orden de Luis Arce Catacora? Nos dejan en un suspenso provisional, es decir, un amparo constitucional ganado que hubiera permitido a Pambol, a Ruth Nina participar en estas elecciones, queda en suspenso temporal. Seguramente nos van a dar curso ya cuando pasen las elecciones y entonces nos tienen, como quien dice, congelados momentáneamente. Esa es la situación. O sea, quiero decir que el señor Evo Morales, sigla, después que le arrebatan la sigla, le roban la sigla, partido que le diera va a correr la misma suerte como en el caso de Pambol y FPV, vamos a quedar fuera de las contiendas electorales. Ahora, luego de este amparo que Ruth Nina y Pambol presenta y gana, es acusada ahora Ruth Nina, es procesada por, dicen ellos, terrorismo. Usted ha sido clara en decirlo, ¿no? Nosotros no somos terroristas, no nos escondemos, nos vamos a presentar, lo ha dicho ayer en conferencia de prensa, pero hay otro tema. Evo Morales está fuera de carrera, no va a estar en la papeleta. Pambol ha perdido su inscripción. El pueblo boliviano, los pueblos que habitan el Estado plurinacional no se sienten representados. ¿Qué va a pasar con las elecciones programadas para el 17 de agosto? Precisamente, mira, en el ampliado que se llevó a cabo, que fue el escenario donde supuestamente yo he cometido un delito, imagínate, ahora se va a criminalizar si se consolida que Ruth Nina vaya a la cárcel por este tipo de discurso revolucionario, va a quedar como doctrina para los posteriores, digamos, futuros que cualquier dirigente, que las bases sociales dicen, porque yo quiero aclarar, Ruth Nina no solamente es representante de Pambol como vicepresidente, yo en su momento he asumido cargos sindicales, desde ser dirigente del gremial en La Paz, ser dirigente del autotransporte aquí en Cochabamba, en el departamento de Cochabamba, por 2 veces en gestión como mujer dirigente sindical. Y cuántas luchas de reivindicaciones de nuestros sectores son pues la voz de los sectores sociales. Cuando ampliados nosotros hacemos esos discursos eufóricos, revolucionarios, mucho más todavía los dirigentes mineros, cuando sus discursos hoy en día había sido delito. Imagínate, yo, Ruth Nina, como mujer, no sabía que era un delito, pues ahora la libertad de expresión o decir mis bases han decidido dar la vida por nuestro país. Han decidido que el día de las elecciones van a contar votos en vez de votos. ¿A qué me refería yo? Me refería a que nosotros, si la policía y los militares, que son los que van a manejar las ánforas, van a querer ingresar a las comunidades a la fuerza y posiblemente exista resistencia, como lo han indicado muchos dirigentes, entonces nos van a meter bala y metralla, nos van a no votar o no aceptar sus ánforas. A eso me refería, que nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida, ahí está, lo dice el video, pero ahora lo han criminalizado y dicen que ese discurso era para llamar a asesinar al pueblo boliviano. Imagínate, dicen que yo he amenazado al pueblo boliviano, pero no se dan cuenta que el amenazar es decir, pues los voy a matar, es decir, los voy a, qué sé yo, los voy a desaparecer, los voy a matar. ¿Cuándo un discurso ha sido eso? El decir que estoy dispuesta a dar mi vida y que hemos decidido orgánicamente dar nuestras vidas por nuestro país había sido un delito. Ahora, si tú dices patria o muerte, automáticamente a partir de mi encarcelamiento va a ser un delito, porque ya estás indicando muerte. Entonces, esta frase ya, si algún dirigente lo vuelve a repetir, va a ser encarcelado. O cuando tú digas, estoy dispuesto a derramar sangre por mi patria y doy mi vida, ha hablado de sangre, que va a derramar sangre, hay que meterlo a la cárcel. Eso es lo que está ocurriendo. Imagínate, un discurso, una frase, un sentimiento de hacer conocer lo que tus bases dicen, ahora vamos a entrar a la cárcel. Por eso precisamente ahora entrando en estado de emergencia sectores de mujeres comerciantes que son lideresas, sectores del autotransporte que ya se han pronunciado, porque si Ruth Nina entra a la cárcel por este discurso, recuerden que existe jurisprudencia para procesar a cualquier dirigente, para de ahí
para adelante. Va a existir jurisprudencia y con ello, lamentablemente, van a ser encarcelados con muchos dirigentes revolucionarios, eufóricos, que estamos acostumbrados, ¿no?, en nuestros ampliados a decir lo que sentimos. Ahora vamos a tener que andar con el diccionario bajo el brazo para buscar las palabras de acorde a lo que nos pide el gobierno. Hay que andar seguramente con el testamento o el código penal en el otro brazo para decir, a ver, ya nos hemos equivocado con esta palabra, ahora buscaremos el código penal, cuántos años nos toca. En ese sentido ahora estamos volviendo al mejor estilo de la dictadura, pero esto no es casual, por si acaso. ¿Por qué estamos retornando a la época de la dictadura? ¿Saben por qué? Porque los candidatos son de la dictadura. Samuel Doria Medina viene de los gobiernos de la dictadura, como cuando era ministro de Planeamiento, y ha sido parte de lo que ha sido ese gobierno de las dictaduras, donde ha habido muertos, donde ahora Tuto Quiroga viene pues, yo puedo decir que es el cachorro de la dictadura, porque viene desde la época de Banzer. ¿Cuántas masacres ha tenido durante su gobierno, aparte de la guerra del gas? Que ha sido el responsable, porque esa guerra del gas fue porque Tuto Quiroga entregó nuestro gas por menos de $1 a la Argentina. Ya estaba preparando a Estados Unidos por ese menos de $1 nuestro gas. Fue por ese motivo la guerra del gas, recordemos, los bolivianos. Y ahí se levantó los hermanos revolucionarios y lucharon y pelearon y sacaron a Gonzalo Sánchez de Lozada. Pero en la guerra del gas estaban implicados Manfred Reyes Villa, porque su hermano era parte del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Es precisamente por eso que hoy ya se está practicando, imagínate, ya desde inicio, antes que cualquiera de ellos sea presidente. ¿Por qué? ¿Por qué ya se está practicando? Porque los parlamentarios que en este momento están en el gobierno, que antes eran de Comunidad Ciudadana y también eran de Creemos, hoy estos diputados y senadores están repitiendo, son nuevamente candidatos, pero ¿de quiénes? De Samuel, de Tuto, de Mánico también. Entonces, si te das cuenta, están ya practicando el inicio nada más de lo que va a ser estos otros 5 años. Porque quienes han pedido cárcel para Runina son la mayoría de los parlamentarios, como la diputada Luisa Nayar, hija familiar directa de Guido Nayar, un político de ADN, del MIR, de todos los partidos políticos de la dictadura. Es la hija de uno de los dictadores más grandes que ha pasado por todos los partidos políticos. Me ha instaurado la denuncia. Asimismo, Astorga, Toribia Lero, todos los diputados, senadores que están gobernando son los que piden cárcel para mí. Entonces, la derecha, la oposición, si ganara, acuérdense que Runina solamente es el inicio de los que vamos a entrar a la cárcel, porque estos 5 años van a terminar de meternos a la cárcel a todo cuanto ciudadano boliviano, y no necesita ser socialista, por si acaso, hermano, no necesita ser evista ni arcista, necesita ser posiblemente un ciudadano de a pie para poder entrar a la cárcel, porque Runina no es socialista, no tiene una ideología del cual yo soy respetuosa de las ideologías. Yo soy nacionalista porque mi partido es nacionalista. En ese sentido, hoy lucha no es como evista, como están diciendo, solo el evismo está reclamando. Mentira. Aquí está una mujer sindicalista que piensa diferente, tiene un color diferente, y que estoy hoy apoyando a las grandes mayorías que son las naciones indígenas originarias. Entonces, nosotros estamos llevando ahora este reclamo, esta denuncia, por tu medio de comunicación, para que llegue a nuestros hermanos bolivianos fuera de nuestras fronteras, y que ahora la comunidad internacional se dé cuenta que hoy en Bolivia está retornando y va a retornar toda la dictadura que ha gobernado durante hace 20, 30, 40 años, porque todos estos candidatos, Samuel, Tuto, Manfred, incluso, y todos estos políticos ya tienen muertos en sus manos por la guerra del agua, como Manfred Reyes Villa, que en Cochabamba privatizó el agua cuando era gobernador. Nos quitó el agua, teníamos que comprar el agua. Yo te lo digo como cochala, ha habido muertos en la guerra del agua. Manfred Reyes Villa ha sido el asesino que se ha manchado se ha manchado la sangre de los bolivianos de Cochabamba.
Tuto y Samuel son parte de ello, de la guerra del gas. Entonces está volviendo y retornando lamentablemente la dictadura al país. Y es la muestra clara que Ruth Nina en esta semana, ahora, posiblemente. Entonces el pueblo boliviano que despierte, que se quite la venda de los ojos y que realmente vea que la lucha no es por Ruth Nina, no es por el levismo, es por nuestro pueblo boliviano en general. Y les habla una mujer que piensa diferente, que tiene un color diferente, pero como mujer patriota, primero pienso en la patria. Por eso he tenido la capacidad de poder sentarme con el señor Evo Morales. He tenido la capacidad de sentarme con cada uno de esos liderazgos que hoy están, pero todos lamentablemente tienen una mentalidad de racismo, de odio, de rencor. No sé cuál será realmente su mentalidad de gobernar. Si tú escuchas sus propuestas, todos estos de la oposición es contra el trópico, masacrar el trópico, meter al trópico y asimismo también encarcelar. Dicen, no vamos a permitir, vamos a poner orden, con nosotros no va a haber protestas, con nosotros no va a haber bloqueo. Esa es su propuesta. Querido pueblo boliviano en general, magisterio rural, que siempre son los que están en las calles, el transporte, los gremialistas, hermanos, nunca más van a salir ustedes ni siquiera a reclamar, porque va a ser penalizado. Ahí están los que están proponiendo y por los que ustedes van a votar. Ustedes van a votar por sus aquellos seguramente encarcelados. Entonces hay que tener en cuenta y declarar el estado de emergencia. Para toda nuestra audiencia de Comunisur y de la Patria Grande, está con nosotros la hermana de lucha, Ruth Yolanda Nina. Ella es abogada y vicepresidenta del Partido de Acción Nacional Boliviano, PAMBOL, quien le diera la sigla para que postule Evo Morales y que luego de eso, a pesar de ganar un amparo que ellos lo tienen justamente ganado, lo sacaron del escenario político. No hay PAMBOL más en boleta, no hay Evo Morales de candidato. Eso es lo que está pasando, eso es lo que nos está contando la compañera Ruth Nina, a quien le damos las gracias por participar del programa del día de hoy. Y como parte final, tal vez queremos que se dirija a la opinión pública internacional y que dé un mensaje desde territorio boliviano, advirtiendo o comentando lo que usted tenga por bien hacerlo, por favor, hacia la comunidad internacional, hacia los medios fuera de Bolivia, lo que usted tenga que decir. Adelante, Ruth Nina. Muchas gracias, de verdad. Y quiero dirigirme no solamente a los hermanos bolivianos que están acá, sino también a los hermanos que están fuera de nuestras fronteras, porque lo que está ocurriendo aquí en Bolivia, de verdad, es el inicio de la dictadura. Los únicos que han sido aprobados como candidatos representan a la gran oligarquía de los empresarios, de los millonarios y de aquellos que han gobernado hace 20, 30 años. También participan solamente los traidores, aquellos que han traicionado a las naciones indígenas, a aquellos realmente que les han llevado a la silla presidencial. Es decir, hoy el movimiento al socialismo, que realmente fue elegido por las organizaciones sociales a la cabeza de Luis Arce Catacora, su gabinete, hoy son los verdugos del mismo pueblo boliviano, de las naciones indígenas que lo ha llevado al poder. Hoy, en vez de ser agradecido, Luis Arce Catacora ha encarcelado, ha ordenado la masacre contra las naciones indígenas. Imagínense lo que han hecho con la gente que le ha apoyado. Y Andrónico Rodríguez, lamentablemente, el cachorro de la traición, el cachorro del movimiento al socialismo, porque sigue siendo masista, por si acaso, no ha renunciado Andrónico Rodríguez a su militancia del movimiento al socialismo. En ese sentido, es el cachorro del movimiento al socialismo, traidores, y que hoy quiere decir que representa al pueblo. Mentira. Si revisen hermanos sus listas de Andrónico Rodríguez, está llevando desde su vicepresidenta a las grandes oligarcas de Estados Unidos. ¿Dónde vive su vicepresidenta? Llegó
Estados Unidos candidata, su primera senadora, Susana Bejarano, que trabajan con Samuel Doria Medina, cuando esa senaturía debería haberse entregado, si representaba a las clases populares, a un sector del trópico que le ha llevado a él a ser conocido como líder. Debería haberse entregado los grandes sectores sociales, representan a las grandes mayorías, pero no, sus candidatos representan a la, pone más, quien compra más el escaño, esos son los que hoy ocupan esos espacios. Entonces no representa a las grandes mayorías, es uno más del movimiento al socialismo. En este escenario, la población en general, de las clases populares, transportes, comerciantes, médicos, magisterio y las naciones indígenas, incluso muchas grandes cooperativas mineras, hermanos cooperativistas, no estamos participando porque no tenemos representación legítima, legal, orgánica. Nosotros queremos un político como Pambol, que es nuevo, eliminado de estas contiendas electorales sin deberle ni siquiera una tarjeta roja. Imagínense, por eso precisamente nos han sacado nos han excluido de estas elecciones. No tenemos nosotros por quién votar. Ese es nuestro reclamo y nuestra molestia a nivel nacional. Ahora, Zunina está siendo procesada por decir estas verdades que hoy estoy indicando. Se me está persiguiendo, imagínense, solamente por un discurso revolucionario como cualquier dirigente, y lo han interpretado a su forma de criminalizar la libertad de expresión, y deberían encargarse de perseguir a aquellos verdaderos criminales que han violado, como Tawichi, el vocal del Tribunal Electoral, que hay una persona, una mujer, que está gritando a los cuatro vientos que ha sido víctima de violación por Tawichi. Incluso hay un niño que ha sido abandonado y desconocido por este mismo, para mí, violador delincuente, pero la justicia, imagínate que no ha iniciado ni siquiera la investigación, un violador dentro del Tribunal Electoral. Nadie lo persigue, porque tiene pues apoyo de todos los órganos que le tapan a este delincuente. Existe tráfico de influencias para la Bojalia Jaira Samar, que tiene su pareja, quien ha sido denunciado a Pambol y a FPV para sacarnos de la contienda electoral. Y esta persona, que se llama Peter Beckhauser, ha sido contratado por Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga cuando se unieron. Imagínate, y ha confesado ante los medios de comunicación llorando que le habían quitado su escaño, que le habían prometido de candidato a diputado. Eso ha sido público. Ha confesado que le ha contratado Samuel Doria Medina para sacarnos de la contienda electoral. Ahí está, delincuentes libres. Y no quiero dejar de largo, Gustavo Ávila, quien ha sido denunciado por fraude electoral, delito electoral, manipulación informática, por ocultar los resultados del 2019. Este vocal está hoy trabajando y también manejando y dirigiendo lo que es dentro del Tribunal Electoral estas elecciones. Entonces, si te das cuenta, los verdaderos criminales, delincuentes de cuello blanco están libres. Zunina va a estar encarcelada por decir la verdad. Ahora seguramente este video lo van a utilizar para, puedo decir, otra prueba más para meterme a la cárcel, pero no tengo miedo, porque, ¿sabes? Necesita Bolivia mujeres que tengan realmente esa valentía. Y yo quiero, de verdad, a todas las sindicales mujeres, si bien llegar a los varones, porque son sectores posiblemente machistas, aunque existen muchos liderazgos de verdad que apoyan la lucha revolucionaria, sea hombre o mujer, yo quiero decirles, defiendan su derecho a la libertad de expresión, libertad de opinión y libertad de pensamiento, porque no es un delito llevar a un ampliado el sentimiento de los sectores sociales o las resoluciones que sacan en ampliados, y nosotros como autoridades tenemos que dar a conocer. No es un delito, es un derecho constitucional reclamar el derecho vulnerado. En este caso, Zunina reclama por su tambor ganado, reclama el derecho de elegir y ser elegidos por las naciones indígenas originarias, campesinas, de los sectores populares. Si ese es mi delito, hermano, entonces
Yo creo que van a tener que abrir la cárcel no solo para Ruth Nina, van a tener que abrir la cárcel para muchas mujeres que van a gritar detrás de Ruth Nina y muchos liderazgos varones que de verdad si aman a su patria van a levantar la voz. Y estamos dispuestas las mujeres bolivianas a entrar a la cárcel, pero también decirle a este gobierno que si nos va a meter a la cárcel, que prepare guarderías o prepare algo para nuestros hijos, porque si no hay eso, nuestros hijos van a vivir en las puertas de las cárceles encarcelada, donde cada dirigente va a ser realmente encarcelado, porque nuestros hijos tienen que estar a nuestros lados. Estamos dispuestos a dar nuestra vida para poder defender los derechos constitucionales. Y no es la lucha solo del levismo, es la lucha de bolivianos que pensamos diferentes como Ruth Nina, pero que estamos en esta lucha porque primero hay que pensar en la patria. En ese sentido, yo quiero llevar este mensaje, que por más que a Ruth Nina le metan a la cárcel mañana pasado, que como lo están preparando, que no se calle, porque el mensaje es decirle que continúe la lucha debe continuar. ¿Cuántos dirigentes entremos a la cárcel? No importa, porque debe que continuar la lucha por los sectores populares y por las naciones indígenas. Así que no bajen los brazos. Ese es mi mensaje grande para todos y cada uno de los bolivianos que nos están escuchando. En Bolivia no puede retornar la dictadura, no puede retornar el movimiento al socialismo. Tiene que retornar una verdadera democracia boliviana donde todos participemos y estemos fuera de las cárceles. Porque es así solamente que se va a instaurar una verdadera democracia. Y por eso precisamente este mensaje es para decirles que no tengan miedo, porque el peor enemigo es el miedo. Nosotros debemos estar más unidos que nunca, porque Dios está con ustedes. Y por eso sabemos que vamos a ganar esta lucha, y quiero decirles y transmitirles que de verdad sigan adelante con esa fuerza y fortaleza los dirigentes, peleen por su libertad de expresión, libertad de opinión y libertad de pensamiento, que no les amordacen como a Ruth Nina, porque no nos vamos a callar. Ese sería el mensaje, hermano. Muchísimas gracias, Ruth Nina. Es contundente el mensaje que envía. Hacer un poco ante la opinión pública internacional lo que viendo en el Estado Nacional de Bolivia. Te agradecemos mucho. Si tuvieras algo más que agregar, los micrófonos de Comunisur, de esta red comunicacional a lo largo y ancho de la Patria Grande, son tuyos, Ruth Nina. Tu mensaje de despedida, por favor. Bueno, en principio quiero agradecer a toda esa gente sencilla, pobre y humilde a la cual yo represento, y que, mira, ha llegado bastante cuando sabían que yo tenía que ir a declarar, ya estaba preparada la aprehensión para el día de mi declaración, que fue el día de ayer. Ya estaban trasladándose mucha gente, no solo del trópico, de Potosí, de Chuquisaca, de La Paz, de Beni, que nos ya preparándonos para viajar, para respaldar y apoyar. Yo quiero aprovechar y agradecerles a todos y cada uno de ellos. Algunos incluso ya llegaron, que ya se habían adelantado, ya tuvieron que paralizar porque hubo esas situaciones de discriminatoria a último momento. Pero yo quiero decirles a todos y cada uno, cuando exista una nueva notificación, no solamente luchemos por los derechos de una persona que sería en este momento procesada como Nina, sino esa lucha es por todos y cada uno de los bolivianos que tenemos ese derecho a poder ejercerlo en Bolivia, que son amparados por la Constitución Política. En ese sentido, yo quiero decirles que no es emergencia para poder, de verdad, luchar por nuestros derechos frente a este atropello en estas elecciones fraudulentas, donde no tienen diputados quien va a ganar. En este sentido, quiero decirles a todos y cada uno de los bolivianos, no bajemos en ningún momento esa fuerza que tenemos, esa energía, y vuelvo a reiterar, y les llamo a la lucha constante, a la lucha consecuente, de que ahora inicia una nueva era de la lucha por la verdadera, el verdadero reclamo de lo que es el derecho constitucional, la libertad de expresión, libertad de opinión, libertad de pensamiento, que no se criminalice, que conocemos el sindicalismo, tenemos la libertad de expresar nuestros grandes discursos revolucionarios. Eso no nos pueden coartar. Ruth Nina solo tiene dos cosas para poder quitarnos de este escenario político: mi libertad
que lo van a consolidar en la cárcel de mi vida, que van a ordenar matarme y asesinarme. Solo así me voy a callar, hermano. Mientras tanto, si me meten en la cárcel, tenme seguridad. Y no se utiliza estrategias de que Rodnina va a seguir en los medios de comunicación. Acuérdate, si Rodnina está encarcelada, mi voz va a seguir circulando para todos nosotros, porque estamos preparando estrategias para no callarme, así que no me van a meter a la cárcel pensando que hasta ahí llegó Rodnina. Voy a seguir con mi pueblo, voy a seguir con los sectores sociales, voy a seguir apoyando a la persona humilde y pobre, que es la que realmente se identifica como persona. Y quiero decirles solamente, para terminar, muchas gracias al pueblo boliviano en general. No necesitamos tener un color ni una ideología para poder luchar por nuestro pueblo. Tenemos que pensar primero en la patria y despejarnos de colores y pensamientos diferentes para poder pelear, que es solamente lo que es la patria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodnina. Un placer tenerte en el programa. Las puertas quedan abiertas para el momento que creas necesario tener que hacer otro tipo de denuncias o algún comunicado. Cuenta con nosotros humildemente. Esta trinchera comunicacional queda abierta. Un abrazo. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Recordemos que hay una frase de los pueblos originarios que habitan en la Villa Yala muy fraterna y muy contundente. Dice: arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, pero no pudieron arrancar ni matar nuestras raíces. Nunca eso queda intacto para volver a germinar, y como dijera el gran Tupac Katari, el gran Tupac Amaru, volveremos y seremos millones. Yo soy Percy Katari, me despido hasta el próximo sábado. Tenemos muchas novedades. Vamos a implementar algunas otras cositas que ya les voy a ir contando de aquí en adelante. Muchísimas gracias a Radio Soberanía, por donde ustedes van a poder escuchar este programa del día de hoy. Hemos escuchado a Raúl desde Perú, que nos ha contado todo lo que sucede allá y lo que está previsto. Rodnina nos está contando el día de hoy todo lo que está pasando en Bolivia. Casualidades, usted tiene la palabra, el control. Nosotros como Unisur nos despedimos hasta la próxima semana con un Jayaya Latinoamérica, Causachum Patria. Chao.